si hay un sufrimiento en tu vida. Recuerda que si tienes fe, ese sufrimiento te puede hacer mejor. Pero si por el contrario te está volviendo peor de lo que eres, es porque entonces no hay la suficiente fe para hacer de ese sufrimiento una escuela de amor y de comunión con Dios. Y dentro de este testamento espiritual de Jesús en la cruz, hay una palabra que siempre me ha llamado la atención. De pequeño vivía muy inconforme. No me tocaron, no es que sea bien, no me tocaron las historias por computador. Me tocaba comprar revistas de esas que ya hoy no se consiguen. Pero que el que tenga una colección de ellas es millonario, porque paga todo el dinero que usted se imagine por las historias completas de Superman. O por todas esas historias que antes se conseguían como revistas. Siempre viví inconforme porque los protagonistas de estas historias nunca perdían. Me aburrían las historias de los americanos porque en la Segunda Guerra Mundial nunca perdían. Todas esas, yo decía, pero nunca pierden. Las novelas colombianas, el bueno nunca pierde. Termina feliz, dichoso. En las novelas mexicanas los buenos nunca pierden. Al final, en esa novela tan famosa, Los ricos lloran, siempre terminan juntos. Yo decía, no, eso, sí. Y descubrí, curiosamente, llegó, por razones religiosas de mi familia, llegó una historia de Jesús en historieta, simulando un poco la presentación de Superman, de Batman y de esas historias. Y comencé a leerla y me di cuenta que el protagonista perdió. Oh my God. El protagonista de esta historia perdió porque murió. Oh. Mientras que los protagonistas de las otras historias ganaban y eliminaban a sus enemigos, porque esa era la condición para ganar. ¿Sí? Eliminar al enemigo. Esa es la condición para ser eficaz hoy en el mundo de los negocios, ¿sí? En el mundo comercial y económico de hoy. La competencia tiene como propósito eliminar al enemigo o absorberlo. Y me doy cuenta que aquí el protagonista perdió. No eliminaba a los enemigos. A diferencia de lo que hace hoy Spider-Man, o McQueen, o Superman, o Batman, este protagonista sencillamente en la cruz dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Qué palabras tan hermosas. Me llamó la atención, siendo muy pequeño, que este era realmente un héroe. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Este protagonista de esta historia no eliminaba a los enemigos, sino que los redimía a través del perdón. El perdón es un camino de redención propio y ajeno. Esta es una comunidad que, como lo dije ahora, ha sido creada por el capricho de Dios. Y estoy seguro que cada uno de los miembros de esta comunidad tiene su propia historia como persona y como familia. Y por las condiciones naturales de lo que es esta comunidad, la historia de algunas personas y familias han pasado por capítulos de dolor. Y seguramente hoy, cuando celebramos la fiesta de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es el momento para redimir todo capítulo de dolor personal o familiar por el que haya pasado
la historia de nuestra vida personal o familiar. Porque también nosotros, desde la cruz de nuestra vida, tenemos que hacer nuestras las palabras de Jesús. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Es la única manera de poder borrar la imagen del enemigo y de poder borrar la categoría enemigo y convertirlo sencillamente en un hermano, en el prójimo. Por eso Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El amor por el prójimo te preserva de convertirlo en un enemigo y de convertirte para él en lo mismo. Si luchas por preservar eso en tu corazón, nunca tendrás enemigos y difícilmente podrás ser enemigo de alguien, porque la prueba de ello está en lo que hoy nos enseña Jesús. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A pesar de todas las condiciones inhumanas a las que fue sometido, los romanos, con su imperio, no solamente habían exportado un estilo de vida, sino que también habían exportado las miles de formas de dolor humano posible, porque era la manera de poder controlar la condición que se podía dominar. Por eso, como imperio, se volvieron especialistas en causar dolor y aflicción. Y la cruz, martirio y dolor que no aparece en ninguna otra cultura de la antigüedad, sí aparece en los romanos, porque se dedicaron precisamente a mirar cuánto duraba una persona allí colgada. El dolor, según los médicos romanos, era tan impresionante que la víctima a la que era sometida a la cruz, allí se le hacía sufrir lo máximo de dolor humano. Por eso se convirtió en la bandera de la penalización romana. Los enemigos de Roma iban a parar a la cruz, y en ello había cierta alegría y cierto gozo en la multitud romana. Pues bien, allí en el peor de los suplicios que la imaginación humana ha podido inventar, fue sacrificado el Hijo de Dios. Y mientras que era víctima del peor de los suplicios, supo mantener viva la experiencia del perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa tiene que ser la experiencia del perdón que nosotros en esta noche tenemos que multiplicar en nuestra vida. Esa es la historia del héroe que esta noche nos ha congregado. Esa es la historia del protagonista de esta historia, que a diferencia del protagonista de todas las historias en el mundo, nunca consideró que en la eliminación estuviera el éxito de su misión, sino que en el perdón estaba garantizada la consecución real de la misión para la cual el Padre lo había enviado entre los hombres. Y dentro de este mismo testamento espiritual, escuchamos en el Evangelio el encuentro de Jesús con su madre y con su discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Allí, en el Calvario, María acompañó a su hijo. Pero allí ella fue para todos nosotros un modelo de fe. Supo de manera magnífica y especial hacer del dolor de madre un dolor de santificación. No necesariamente se tiene que ser madre o padre
para vivir la experiencia del amor santificante de María. Simplemente se tiene que tener amor por el Hijo de Dios. Y por eso a ella Jesús mismo le entrega el discípulo amado. He a ella tu madre. Y los dos puntos representan el nacimiento de esa comunidad eclesial que al pie de la cruz sabe reconocer en la persona de Jesús el centro de su vida espiritual. Tengo sed fue otra de las palabras de Jesús y que están consignadas en su testamento espiritual. Y curiosamente y de manera equivocada, quienes estaban alrededor de la cruz empaparon una esponja de vinagre. Curioso, no había agua, había vinagre. El vinagre tenía un propósito: despertar a la víctima para que siguiera sufriendo. Por eso al pie de cada cruz muy seguramente había un recipiente con vinagre, para que cuando la víctima fuera perdiendo la conciencia, inmediatamente se le estregara en la cara, para que volviera a ser consciente y pudiera continuar viviendo el sufrimiento que significaba estar clavado en la cruz. Pero no era la sed física la que manifestaba Jesús, era esa sed espiritual del corazón humano. Tengo sed. Esta misma palabra está dicha hoy para todos los hombres en el mundo, pero de manera muy especial para nosotros que en esta noche hemos convertido este lugar en Tierra Santa. Y más especialmente para quienes como nosotros convertimos este templo en la vía dolorosa de Jerusalén. Dios tiene sed de ti. No importa que estés joven, niño, mayor. La sed no se clasifica por generación. Tiene sed de ti. No es la edad la que me exige de poder atender la solicitud de Dios, ni es el género. Sencillamente tiene sed de ti. Entendí esto a mi edad de 5 años, cuando después de una situación particular y especial en mi vida, entendí que Dios me había elegido. Y mientras que mis primitos deseaban ser presidentes, astronautas, doctores y médicos, se burlaban de mí porque yo quería ser sacerdote. Y a pesar de la crueldad de la burla infantil, continué porque tenía la certeza absoluta de que eso era lo que Dios quería para mi vida. Y los que querían ser médicos terminaron como taxistas. Y los que querían ser astronautas terminaron en un taller de mecánica. Curas cosas de la vida, curioso. La vida les cambió continuamente la opción y la profesión.